Tengo una palabra de Dios hoy para todos ustedes. Necesito que me presten atención unos minutos para que la palabra tome cabida en nuestros corazones, en nuestro entendimiento. Y me encanta saber algo, que la palabra de Dios no tiene límites, que no está limitada, hermanos míos, a un método o a una forma de ministrarla. Me explico. No se necesita un local, un micro para que la palabra se gloríe en esa tarde. No necesita simple y llanamente un vocero, sino que abriendo la palabra, la escritura, la Biblia, por sí sola la palabra tiene fuerza, tiene poder, tiene gloria, hermanos. Y digo que no la limita nada ni nadie. Podemos estar cada uno en nuestra casa. Este ministro ministrándoos a través de un teléfono, enfrente de un teléfono, encima de una mesa. Un móvil sonando con una música ambiental, una botella de agua y una Biblia a mi alrededor. Y saben, hermanos míos, la palabra puede entrar en la vida más arruinada y arreglarla. Pero si está en un móvil. Pero es que la palabra no tiene límites. Puede entrar ahora en una casa que está arruinada y arreglarla. Puede restaurar un matrimonio. Puede levantar y sanar a un enfermo. Amén, lo creo. Porque la palabra no está limitada en un orden o un método. La palabra de Dios tiene vida y es eficaz. Así que os voy a lanzar una palabra que, como digo, el Señor ha puesto en mi corazón hace tiempo, hace ya aproximadamente como al principio de todo esto. Yo recibí esta palabra y no ha habido oportunidad de ministrarla, puesto que el Señor no la ha puesto en mi corazón, pero hoy es el día. Yo creo en la presencia divina del cielo y hoy es el momento de ministrarla. Vamos a tomar una lectura. Fijaros donde el Señor me sorprendía, en el libro de Romanos capítulo 16, aleluya, el verso 3 y 5. Fijaros que dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Y el 5 dice: saludad también a la iglesia de su casa. La versión Dios habla hoy dice: saludad a Aquila y a Priscila, a mis colaboradores en Cristo Jesús. Y dice: y saludad también a la iglesia que está en su casa. Amén. El libro de Romanos, como sabéis, es un despliegue de todo lo recibido por Pablo en aquel desierto por 3 años y medio en Arabia. Es un despliegue de doctrina. Es terrible. Explica el evangelio a los gentiles, habla de la elección de Israel, habla de la gracia, habla de la ley, habla, como no, del Espíritu en nosotros que nos hace libres. En una palabra, es un completo de las doctrinas que hoy es un despliegue, hermanos, un abanico, una herramienta que todo cristiano debe estudiar a fondo, ¿vale? Ahora que tenemos tiempo, hermanos, os insto desde este lugar a que estudiéis este libro, ¿vale? Hay libros muy completos que nos ayudan a la lectura del libro de Romanos. No es un libro sencillo, como lo sabéis, pero es muy completo en cuanto a doctrinas y, como no, en cuanto a la enseñanza bíblica. Pero mirar que del 1 al 15, como digo, es un despliegue de doctrinas, de peso, de fundamento. Y el Señor me ministraba fuertemente, fijaros, en los saludos personales. Pablo tiene una forma de escribir y, como sabéis, al final, en las 13 cartas paulinas, termina con saludos y salutaciones personales. Y, cómo no, pues en esta ocasión saluda a este matrimonio, colaboradores en Cristo, a Priscila y Aquila, y saluda también a la iglesia que está en su casa. De esto vamos a hablar. Vamos a hablar del nacimiento de la iglesia y de los primeros pasos de la iglesia primitiva, los primeros momentos de la iglesia primitiva. De esto vamos a estar hablando, hermanos. De verdad que cuando el Señor me ministraba esto, de verdad que veía el amor de Dios tan grande,
y veía una entrega inmensa de su amor y veía gente correspondiendo a esa entrega. ¿Dónde nace la iglesia? La iglesia nace, ¿cómo no?, desde el Calvario, lo creo. Desde el costado abierto del Nazareno, y gracias a la obra redentora de la cruz, la iglesia nace. La iglesia nace bajo el Calvario, bajo esa cruz, bajo esa sangre y esa remisión. Lo creo que la iglesia nace. Como bien digo, pagando Jesucristo al Dios Padre, mi alma te alaba. Donde en él descargó toda su ira, toda la justicia del Dios Padre, como reo en la cruz, con esa sangre para perdonarnos, limpiarnos, redimirnos, justificarnos, adoptarnos. ¿Cómo no? En la cruz, en la sangre, en el costado de Jesucristo. Gracias al reo de la cruz, hoy somos iglesia. Gracias al reo de la cruz, hoy somos salvos. Gracias al reo de la cruz somos perdonados, redimidos, como digo, adoptados. Y yo desde este lugar le doy gracias por ese gran sacrificio. Como no, por adoptarnos. Mi alma te alaba. Por injertarnos en el olivo y hacernos pueblo de él, como dicen Gálatas, siendo antes, como no, siendo esclavos, hoy sois hijos y como hijos coherederos de la gloria del Dios Padre, gracias a que Él desde la cruz nos ha tendido ese bote salvavidas para sacarnos del pozo oscuro donde la ley nos condenaba, para sacarnos de ese acta de los decretos que a la humanidad era contraria, para que el Dios Padre cuando nos mire no mire sino por medio de la sangre de Jesucristo, la deuda pagada, la remisión de nuestros pecados. Gracias a Jesucristo y a esa obra ha nacido la iglesia. Ahora bien, ¿dónde o dónde? Déjenme explicarlo así. ¿Dónde se recibe a la iglesia y su nacimiento? ¿Dónde se le espera en esa cuna? Oh, gloria. El nacimiento de la bebé iglesia primitiva. ¿Dónde? Ustedes saben que en el capítulo 2 del libro de los Hechos hay algo histórico, que gracias, cómo no, a la obra redentora, podemos ver cómo en el capítulo 2 del libro de los Hechos hay algo memorial que cambiaría la historia de la humanidad de por vida. Oh, gloria. Que los entendidos todavía no consiguen descifrar, que las mentes más doctas se quedan atónitos de ver algo que ocurrió, la potencia del Espíritu Santo haciendo morada en el hombre. Estoy hablando del día de la inauguración del Espíritu en el hombre, el día de Pentecostés. Todos saben la historia, todos saben la Escritura, cómo el Cordero, después de haber sido ultrajado en la cruz, después de este gran sacrificio, vino el tiempo de la redención, el tiempo de la resurrección. Por cuanto Él resucitó, nosotros también resucitaremos en el día venidero. ¡Qué alegría! Y saben ustedes que después de estar los 120 reunidos, los apóstoles en el aposento alto, la promesa del Espíritu Santo vendría a ellos. Y como no, aquella promesa en boca de Jesús diciéndole: yo me voy, es necesario, después de haber culminado la obra, ahora es necesario que me vaya. ¿Para qué? Para que venga a vosotros, oh gloria. No como en el antiguo pacto donde el Espíritu les tomaba paulatinamente, es decir, intermitentemente, donde el Espíritu Santo estaba encima de ellos, pero nunca pudo estar dentro de ellos, sino que gracias, vuelvo a repetir esta frase, a la obra redentora de Jesús en la cruz que hizo morada en el hombre. Pues bien, ahora es la inauguración del templo, no físico, sino el templo interno del ser humano. Y como digo,
¿Te has imaginado? El otro día lo veía y lloraba, hermanos, quiero que te lo imagines. ¿Te has imaginado la primera vez que el Espíritu tuviera contacto con un ser humano? Ay, Padre, yo no sé lo que ocurriría ahí. El que escribe lo descifre como que vino un viento. Mi alma te alaba. Hay algunos manuscritos que dicen como que vino un fuego. Oh, gloria. Hay otros que dicen que vino un torrente. Yo no sé cómo lo pueden descifrar, pero algo aconteció que marcaría la historia de la iglesia de por vida. ¿Saben? Cuando el Espíritu inaugura su templo, su lugar, ahí no solamente es el nacimiento, bien digo, o los preparativos, porque como bien digo, la iglesia nace en la cruz, pero ahí es donde de alguna forma se concibe lo que el Espíritu había prometido en ellos, que vendría sobre ellos el Espíritu, ¿para qué? Para guiarles a toda la verdad. Ahí empieza la aventura. Quiero que vengan conmigo para descifrar esto. Ahí empiezan, reciben al Espíritu. El Espíritu Santo en ellos, empiezan a hablar en lenguas nuevas. La gente que los ve desde fuera empiezan a quedarse atónitos. Los 120 allí en el aposento alto. Y como digo, la iglesia empieza a tomar el poder delegado por el Espíritu en ellos. Empiezan a predicar en Jerusalén. Pero rápidamente al compás que ellos predican. Quiero deciros que por qué estoy predicando esto. Para que veáis algo terrorífico que el Señor me ministraba en este tiempo. La iglesia empieza a tomar forma. Pero aquellos que empiezan a predicar la palabra rápidamente sufren las consecuencias de que en aquellos tiempos se levantan, cómo no, aquellos hombres doctos que pertenecían al concilio, aquellos hombres ortodoxos que habían, como no, conseguido crucificar a Jesús. Ellos mismos empiezan, ¿sabes? Empiezan a luchar contra la iglesia para pararla, para que la iglesia no tenga fruto, para que estos apóstoles no prediquen. Y de ahí que empiezan, cómo no, a tomarles presos. Oh, gloria. Toman presos, cómo no. Todos saben la historia. Empiezan a tomarles presos. Empiezan a querer callar. Ellos están escondidos. Están con temor, hermanos. El primero en caer sale por las calles de Jerusalén y entra al concilio. Y cuando entra y empieza a predicarles. Estoy hablando de Esteban, el primer mártir registrado en la palabra. Empieza a predicar, pero a la hora que predica, a este no le aplauden, a este le pedrean. La gente empieza a tener conciencia del temor inundando la vida de los cristianos, porque qué cosas, empiezan a traer las buenas nuevas y son apedrados. Otros empiezan a entrar en cárceles. Voy rápido para no entretenerme mucho, si no disertaría mucho rato, pero entiendan esto. Empiezan a predicar y a estos, como digo, no se les aplaude ni se les invita a cenar. A estos como máxima tienen piedras y como no, como castigo tienen cárcel. Empiezan a tomar presos, empiezan a caer los primeros cristianos. En el tiempo, como no, los 3 primeros siglos de la iglesia primitiva, noten esto. La iglesia primitiva empezó a sufrir los desastres porque se levantaron hombres, y bien digo hombres que la historia secular nos explican, como Nerón, Vespasiano y muchos, que empiezan a ultrajar, empiezan a asesinar a los primeros cristianos. ¿Saben ustedes que Roma prepara el circo, donde hay familias enteras que son echadas a los leones? Y la iglesia es ministrada, y la iglesia quiere ser paralizada, la iglesia quiere ser, como no, temorizada. Los primeros cristianos se escondían, no podían predicar abiertamente. Oh, gloria. Y voy a lo que quiere Dios decirnos en esta noche. Tengo que deciros que la iglesia primitiva nunca gozó. Quítense esta mente o esto que roda en el corazón. Cuando Pablo habla de las iglesias, aunque empiezan a hablar de las diferentes iglesias, no os imaginéis una iglesia como local.
Oh, gloria. No se imaginen un local, no se imaginen, hermanos, quítense de la mente un micro, un altavoz, que no, unos coros, una batería, que no. Las iglesias eran fomentadas desde las casas. Las iglesias no tenían local, las iglesias no tenían reunión, sino que desde las casas se abrían como pequeñas células, que unas casas iban ministrando a otras, y así fue la propagación del evangelio de la iglesia primitiva hasta estos tiempos. Oh, gloria. Se levantaron hombres queriendo paralizar, romper, restablecer, interrumpir el plan de Dios, pero tengo que decir una palabra a la iglesia: nadie la pudo detener, porque el Espíritu Santo, contra más les oprimían, tomo este ejemplo, más fruto daban. Así los primeros mártires, con la muerte de Jacobo, ay Padre, el enemigo se frotaría las manos diciendo: los tengo encerrados en un aposento, los tengo encerrados en una casa. Qué inútil que a través de la muerte de Jacobo ellos ay Padre, se valentonaron de tal forma que fue la expiación para que Pedro recibiera aquella gran visión en aquella casa cuando fue liberado, y cómo no pasó a los gentiles para ser predicado. Lo que parecía una derrota pública, lo que parecía que el evangelio se venía abajo, lo que parecía que un pilar de los apóstoles, un hombre de confianza, un hombre de los que habían vivido cerca de Jesús, había muerto a espada. Lo que la ilógica quería tomar la mente de la iglesia, creyendo el enemigo que los paralizaba, les hizo más fuertes, les hizo más guerreros. Mi alma te alaba, porque tengo que decirte una palabra de Dios: no hay nada que detenga la obra de Dios. No hay demonio, ni tempestad, ni tormenta que pueda paralizar la obra de Dios. Y nos centramos ya, después de esta breve introducción, nos centramos en lo que el Señor me ministraba. Saludad a la iglesia, cómo no, que está en su casa, ¿ven? En muchas ocasiones y salutaciones de Pablo hace mención a las iglesias que están en su casa. ¿Por qué? Porque, como digo, quítense de la mente que la iglesia es un local. En aquel tiempo la iglesia no era local, no gozaba del local que hoy nosotros tenemos, no gozaba del tiempo tan glorioso que nosotros hemos vivido, no gozaban de la libertad que tenemos de predicar donde queramos. Ellos por predicar eran ultrajados, a otros nos pagan, hermanos. Unos por predicar el evangelio eran echados con familias enteras por no negar lo que Dios les había prometido. Siempre recordando y teniendo presente, lo que resignaba en sus oídos era esto: quien me niegue delante de los hombres será negado en el cielo. Ay Padre, eso era lo que resonaba en los primeros cristianos, no negar a Jesús en ningún momento, hermanos. Aunque las fuerzas, hermanos, se les debilitaba, pero tengo que decirte que con más entusiasmo se predicaba. Y atención a esto: las iglesias estaban en sus casas. Nadie pudo parar el evangelio. Desde sus casas, ¿qué cosas? No necesitaban una iglesia para ser iglesia, necesitaban una casa para ser iglesia. Nosotros necesitamos a veces un local para ser iglesia. Ellos consiguieron que las iglesias nacieran en sus casas. Hoy que aparentemente no tenemos local, que llevamos 2 meses sin poder reunirnos físicamente, hoy que se nos ha quitado o se nos ha privado estar reunidos, se nos ha privado gozar de estar juntos los hermanos adorando. Pero hoy, ¿qué haremos? Ay Padre, ¿conseguiremos hacer de nuestra casa una iglesia? Oh, esto es terrible. ¿Conseguiremos hacer de nuestras casas la iglesia? ¿Conseguiremos, cómo no, levantar en nuestros hogares un altar de adoración presente? ¿O es que necesitamos un local para ser iglesia? ¿O es que vamos a necesitar siempre de alguien que nos lleve
para que nuestra vida cristiana tome fundamento. Los primeros cristianos no tenían este libro que hoy tengo enfrente. Cuánta sangre ha costado este libro. ¡Ay! Cuánta sangre derramada para que estos papiros lleguen a nuestras manos. Y nosotros, algunos de nosotros, pasamos años sin mirar este libro. Este libro te da crecimiento, te da peso y, cómo no, te da información viva. Porque noten, hay informaciones que solamente te llenan la mente, pero estas palabras te llenan el corazón. Esta inspiración divina que ha pasado de años a años, que mártires han derramado su sangre para que estos presentes lleguen a nuestros hogares. Y nosotros, fomentando solamente la vida pública sin vida en el secreto. Y nosotros, necesitando como que fuéramos, y discúlpenme, como que si estuviéramos como globos, sí, bien digo, de oxígeno, que son aquellos que necesitan siempre ser elevados porque siempre están hundidos, siempre una mano que les eleve. ¿Cuántas veces necesitas ser elevado? Porque no hay peso, porque no hay fundamento, porque hemos fomentado lo que somos en una vida pública. Y la figura pública nos está robando el sentido evangélico de la vida. Tengo que decirte una palabra, escúchame, Iglesia de Jesucristo, no necesitamos un local para ser iglesia. Si hay locales porque somos iglesia. Ay, Padre, no necesitamos un local físico para llenarlo de gente vacía. Si llenamos el local es porque viene gente llena. Necesitamos entender esta verdad. Voy a tomar solamente 2 o 3 minutos y termino, pero quédate con esta palabra, por favor. Haz de tu casa una iglesia. Mira, los tiempos son difíciles y no vamos a negar la realidad. No sabemos qué ocurre. Ojalá pudiéramos saber realmente lo que va a pasar. Nadie lo sabe. Se le estaban preguntando hoy al gobernador o al presidente del gobierno y le hacían esa pregunta y él mismo decía, es que nadie sabe lo que va a ocurrir. Son tiempos difíciles, lo entiendo. No sabemos el tiempo que vamos a estar de esta forma, pero mira, consigue aprovechar este tiempo de parón. Hay un tiempo que se ha paralizado, que se ha ralentizado la vida. Sácale provecho, saca el jugo a este tiempo. Es un tiempo difícil, extraño, que no estás acostumbrado. Sácale provecho. No sé lo que vamos a tardar, ojalá sea pronto lo que vayamos a tardar para volver a estar en orden. Pero por favor, me niego, hermanos, me digo con todo el corazón, me niego a volver a llenar el local de gente vacía. Pero hoy quiero recordarte que si eres iglesia sin local, ay Dios mío, cuando venga el local, no necesitarás un local para orar porque ya oras, no necesitarás un local porque te has ejercitado en la lectura, no necesitarás una llamada de un pastor, no necesitarás que alguien esté pendiente de continuo. ¿Sabes lo que vas a necesitar? Tener tu orden de prioridad, de fomentar la iglesia en tu casa, en tu hogar, de disfrutar del evangelio que tanto ha costado, de disfrutar de la vida de Dios. Y ahora bien, manteniendo una vida como iglesia desde los hogares. Entonces sí, deseo que venga la iglesia. Sueño con ese día que se vuelva a abrir el local, hermanos. Sueño con esa apertura. Sueño con desgastarme. Ay, Padre, ese día me van a perdonar los hermanos, pero yo no sé si volveré a ministrar con tanta fuerza como ese día. Deseo cantar, desgarrar el alma, deseo predicaros, deseo que el local vuelva a estar en orden, pero mientras tanto, fomenta el evangelio, la iglesia desde tu casa. Qué bien, la iglesia desde tu casa.
sin local, los locales cerrados. Pero hoy más que nunca nos hemos dado cuenta que la iglesia es nuestra casa. Ministerios que ministramos, y disculparme, ¿vale? Hay muchos que están hoy aquí, pero hoy nos hemos dado cuenta. Muchos ancianos antes que yo naciera ya se dieron cuenta, pero hoy nos hemos dado cuenta. ¿Y sabes de qué nos hemos dado cuenta? Que la verdadera iglesia es pastorear tu casa. Que no hay nada como pastorear a los tuyos, a tu casa, a tus hijos. Hermanos, gozamos de pastorear iglesias que no merecemos. Ninguna iglesia la merecemos, No creáis que por llevar iglesias grandes es menospreciar, hermanos. No hay iglesia que merezcamos, por pequeña que sea a la vista de los hombres. No hay iglesia que no haya costado la sangre de Jesucristo. Cualquier iglesia, por pequeña que sea, vale más que todos los ministerios que tengamos en la tierra. Y bien, hermanos, recibir esta palabra. La iglesia de Jesucristo ha costado tanto que verdaderamente nos hemos dado cuenta que el verdadero sentido, cómo no, es pastorear a los nuestros. Porque en una iglesia lo puedes hacer bien o lo puedes hacer regular. Y perdonadme que hable con esta libertad. Y yo lo puedo hacer bien o lo puedo hacer regular, hermanos, porque no siempre vienen los tiempos iguales. A veces juzgamos a los pastores, pero a veces no somos iguales. Y porque yo salga bien de una iglesia no quiere decir que vaya a salir de otra bien. ¿Me entendéis? Porque a veces los tiempos, a veces vienen de cara, a veces son diferentes, a veces vienen cosas que no entendemos. Y no estamos valorando verdaderamente lo que tiene sentido. Si yo fracaso mañana como pastor en Santander, vendré con las orejas gachas. Pero, ¿sabes? Tendré la oportunidad de enmendarme en otro lugar, en otra iglesia, y se me dará la oportunidad. Disculparme, ¿vale? La iglesia no se va a hundir porque fracase un pastor. Pero ¿y tu casa? ¿Y tu casa, hermano? Ay, Padre, si fracaso como pastor se me dará la oportunidad a la otra, y si no, que no se me vuelva a dar la oportunidad. Pero si fracaso como pastor de mi casa, he fracasado todo. No tiene sentido que me colgue medallas gratificantes de lo que he hecho fuera en otras iglesias cuando mi casa está siendo sin pastorear y hundida. Si fracaso como pastor en mi casa, como sacerdote, como padre, he fracasado en todo. Por tanto, entender este sentido. La iglesia primitiva, oh gloria, la iglesia primitiva era la iglesia fomentada desde la casa. Hoy hemos intercambiado, y lo digo con pena, hemos intercambiado, hermanos. Hemos intercambiado, sí, lo público por lo original, que es el secreto. Así que volvamos al origen. Volvamos a la iglesia que está en nuestras casas. Padre, tu palabra he ministrado. Señor, lo que has puesto en mi corazón fielmente, queriendo ser fiel a ti, Padre, he ministrado. Señor, te pido por cada hermano. Señor, te pido por cada hermana que está conectado, cada siervo, Padre, bendícelos. Te pido en tu nombre que te glorifiques en ellos. Gracias por este día tan bendecido, gracias por mis hermanos. Señor, gracias por los coros, las alabanzas, gracias por todas las cosas. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga, hermanos, de corazón, lo que tenía de parte de Dios, lo he compartido, esperando que Dios os haya ministrado. Yo estoy quebrantado y he sido ministrado, hermanos, al ministraros esta palabra. Que Dios os bendiga mucho
Y adelante, Santander, pronto vienen esos tiempos que esperamos y soñamos. Amén.